Era el atardecer en la sierra de Oaxaca, cuando el aullido del coyote me heló la sangre. Estaba solo, perdido en un barranco que jamás había visto, sin escapatoria posible, y frente a mí, a menos de 3 metros de distancia, un animal famélico con los ojos brillando de hambre y furia, con las costillas marcándose bajo el pelaje sucio, la boca entreabierta, mostrando colmillos afilados que goteaban saliva, cada músculo de su cuerpo tenso, como un resorte a punto de dispararse. Sus ojos amarillos me miraban no con el miedo natural que los animales salvajes sienten hacia los humanos, sino con la desesperación hambrienta de una bestia herida que no tiene nada que perder. En ese momento, cuando la muerte parecía inevitable en el silencio mortal de la Sierra Juárez, entendí que todos mis años de teología no me habían preparado para enfrentar colmillos reales listos para desgarrar mi carne. Mi nombre es Francisco Mendoza y soy sacerdote católico desde hace 15 años. Durante toda mi vida he sido un hombre de fe racional, un creyente que siempre buscó pruebas lógicas, argumentos sólidos, explicaciones coherentes para todo lo relacionado con Dios. Nací en Guadalajara en 1975, en una de esas familias católicas donde se va a misa por tradición más que por devoción verdadera, donde la religión es correcta pero fría, donde los milagros son temas de sermón dominical, pero jamás experiencias reales que transformen vidas. Mi padre, Roberto Mendoza, era contador público en una firma prestigiosa del centro tapatío. Mi madre, María Elena Gutiérrez, maestra de primaria en una escuela católica de clase media alta. Ambos veían mi vocación sacerdotal como una carrera respetable, casi como estudiar medicina o derecho, una profesión que daría prestigio a la familia y tranquilidad económica para el resto de mi vida. Ser padre es una buena opción, decía mi papá. Tienes casa, comida asegurada y respeto de la gente. Su pragmatismo religioso definía perfectamente el ambiente donde crecí. Durante mis años en el seminario de Zapopan, me especialicé en filosofía y teología sistemática, con una pasión intelectual que impresionaba a mis profesores. Me fascinaba Santo Tomás de Aquino, las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, los argumentos ontológicos de San Anselmo, toda esa estructura lógica y racional que convertía la fe en algo académicamente respetable. Terminé mi licenciatura con las mejores calificaciones de mi generación. Escribí una tesis sobre la racionalidad de la fe en el pensamiento tomista, que fue elogiada por el claustro académico. Era un seminarista modelo, primero en notas, responsable en los horarios, meticuloso en los estudios, puntual en las oraciones comunitarias. Mis superiores me consideraban una promesa intelectual para la diócesis, alguien que podría enseñar en el seminario o incluso estudiar un doctorado en Roma. Pero había algo que siempre me incomodaba profundamente: las historias de milagros, las apariciones marianas, lo que los profesores más conservadores llamaban religiosidad popular. Para mí, todo eso era superstición disfrazada de fe, folclore pintoresco que desacreditaba el rigor intelectual del catolicismo auténtico. Cuando escuchaba testimonios de personas que aseguraban haber visto a la Virgen, o relatos de sanaciones inexplicables, o historias de imágenes que lloraban, mi reacción era siempre la misma: escepticismo educado, pero firme. La fe verdadera, pensaba, no necesita de circos emocionales ni de espectáculos sensacionalistas. Esta mentalidad se intensificó durante mis estudios de historia de la Iglesia, cuando aprendí sobre las múltiples apariciones marianas que habían sido posteriormente desacreditadas por investigaciones serias, sobre los falsos milagros que habían engañado a multitudes de creyentes sinceros pero ingenuos, sobre los fraudes piadosos que habían manchado la credibilidad del cristianismo durante siglos. Si esta historia te está impactando, suscríbete para conocer cómo un sacerdote escéptico descubrió la realidad sobrenatural de una manera que cambió su vida para siempre. Mi ordenación sacerdotal se celebró en mayo de 2006 en la Catedral de Guadalajara, en una ceremonia solemne presidida por el arzobispo cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Fue un día de alegría familiar, fotos protocolarias, discursos esperanzadores sobre mi futuro ministerio. Recibí las felicitaciones de profesores, compañeros, familiares, todos augurándome un ministerio exitoso en alguna parroquia urbana de clase media,
donde mi preparación intelectual sería valorada y aprovechada. Pero Dios tenía otros planes para mi vida. 3 meses después de mi ordenación, el obispo auxiliar me convocó a su despacho con una expresión que mezclaba seriedad pastoral y cierta preocupación. «Padre Francisco», me dijo mostrándome un folder lleno de cartas manuscritas, «hemos recibido múltiples peticiones de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca. Necesitan un sacerdote joven, preparado, que pueda atender espiritualmente a pueblos que llevan años sin presencia pastoral constante». Las cartas estaban escritas en español mezclado con zapoteco, mazateco y mixe, con letra irregular, pero llena de urgencia espiritual. Una de ellas, firmada por don Hilario Vázquez, catequista de la comunidad de Santa María Llavesía, decía: «Padre Obispo, nuestros niños no han recibido los sacramentos. Nuestros ancianos mueren sin confesión. Nuestros jóvenes se van a las ciudades porque aquí no hay quien les hable de Dios. Mándenos un padre que entienda que Nuestra Señora de Guadalupe camina por nuestras montañas como una madre verdadera». Al leer esa frase sobre la Virgen caminando por las montañas, sentí una mezcla de condescendencia y resignación. Era exactamente el tipo de religiosidad folclórica que consideraba problemática, pero entendí que mi asignación a Oaxaca no era una consulta, sino una orden pastoral disfrazada de invitación. «Es una oportunidad extraordinaria para un sacerdote joven», continuó el obispo. «Podrá elevar el nivel teológico de esas comunidades, ayudarles a distinguir entre la fe auténtica y las tradiciones puramente culturales. Su preparación intelectual será invaluable para purificar la religiosidad de esos pueblos». Esas palabras confirmaron exactamente lo que yo pensaba. Mi misión sería civilizar religiosamente a comunidades que mezclaban el catolicismo ortodoxo con tradiciones ancestrales que desde mi perspectiva académica eran resabios paganos que había que corregir con paciencia pedagógica. Acepté la asignación por obediencia clerical, no por entusiasmo misionero. En agosto de 2006, empaqué mis libros de teología, mis sermones cuidadosamente preparados sobre doctrina católica pura y mi firme convicción de que mi ministerio en Oaxaca consistiría en transformar la fe primitiva de los indígenas en algo más ilustrado, más racional, más académicamente respetable. No tenía la menor idea de que, 15 años después, sería yo quien resultaría completamente transformado por la sabiduría espiritual de esas comunidades que consideraba teológicamente inferiores. No sabía que mi arrogancia intelectual sería demolida por el encuentro con una fe tan auténtica y poderosa que me obligaría a reconocer la presencia real, tangible, milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe en las montañas oaxaqueñas. El viaje hacia mi transformación espiritual estaba a punto de comenzar y yo era el único que no se había dado cuenta. Llegué a Oaxaca en agosto de 2006 con 3 maletas llenas de certezas teológicas y una arrogancia intelectual que creía indestructible. El viaje en autobús desde Guadalajara había durado 14 horas, tiempo suficiente para repasar mentalmente los sermones que había preparado sobre la purificación de la religiosidad popular y las estrategias pastorales que implementaría para elevar el nivel teológico de las comunidades indígenas. Mirando por la ventanilla cómo el paisaje jalisciense se transformaba gradualmente en las montañas oaxaqueñas, me sentía como un misionero ilustrado llegando a tierras que necesitaban la luz de la verdadera doctrina católica. Mi primera impresión de Oaxaca de Juárez fue abrumadora. El mercado de Benito Juárez bullía con colores, sonidos y aromas que nunca había experimentado. Mujeres zapotecas vendían flores de cempasúchil junto a imágenes de santos que no reconocía. Hombres mixtecos hablaban en lenguas que sonaban como música ancestral. Niños mazatecos corrían entre los puestos llevando veladoras para altares familiares que mezclaban crucifijos con elementos que mi formación académica inmediatamente clasificó como sincretismo religioso problemático. Pero nada me preparó para conocer a don Hilario Vázquez. Me esperaba en la terminal de autobuses, un hombre zapoteco de 70 años, bajo de estatura pero con una presencia que llenaba el espacio. Llevaba un sombrero de palma tejida, una camisa de manta blanca impecablemente limpia, y lo que más me impactó, un rosario de semillas de colorín que él mismo había hecho, colgando de su cuello, y cosida al pecho de su camisa,
una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe tan gastada por el uso que apenas se distinguían los colores originales. «Padre Francisco», me dijo en un español entremezclado con zapoteco, con una sonrisa que irradiaba bondad genuina. «Al fin llegó usted. Llevamos años pidiendo a la Virgencita que nos mandara un sacerdote preparado, y aquí está, como respuesta a nuestras oraciones». Su manera de hablar de la Virgen como si fuera una persona real, presente, activa en la vida cotidiana, me produjo esa mezcla de ternura condescendiente que tendría durante los primeros años de mi ministerio. El viaje hacia las comunidades de la Sierra Norte fue una revelación geográfica y cultural. Conforme subíamos por carreteras serpenteantes que se convertían en senderos de terracería y finalmente en veredas de montaña, don Hilario me iba explicando la historia de cada pueblo, cada cerro sagrado, cada tradición que había mantenido viva la fe católica durante siglos de abandono pastoral. «Mire, padre», me decía señalando hacia una montaña donde se distinguía una pequeña capilla. «Ahí está la capilla de San Juan Bautista Cuicatlán. La construyeron nuestros abuelos cuando no había carreteras, cargando piedra por piedra desde el río. Y en esa capilla hay una imagen de la Virgencita que llegó sola, nadie sabe cómo. Los ancianos dicen que una mañana amaneció ahí, sobre el altar, como si hubiera caminado durante la noche para estar con su pueblo». Su relato, contado con la naturalidad de quien narra hechos históricos verificables, me producía esa sonrisa educada del académico que escucha folclore pintoresco, pero no toma en serio lo que considera leyendas piadosas. «Qué hermosa tradición», le respondía, usando el tono que reservaba para las creencias que consideraba simbólicamente valiosas, pero literalmente falsas. Esta historia de transformación espiritual apenas comienza. Suscríbete para descubrir cómo un encuentro sobrenatural cambió para siempre la perspectiva de este sacerdote escéptico. Durante los primeros meses en la Sierra Norte de Oaxaca, mi rutina pastoral seguía los patrones que había aprendido en el seminario. Misa dominical con homilías doctrinalmente precisas, catecismo para niños basado en manuales oficiales, confesiones donde corregía pacientemente lo que consideraba desviaciones sincretistas y reuniones con catequistas locales donde intentaba purificar prácticas que mezclaban el catolicismo con tradiciones ancestrales. Pero gradualmente, conforme conocía más profundamente a las comunidades zapotecas, mazatecas y mixes, algo comenzó a inquietarme. La autenticidad de su fe era innegable, pero no encajaba en mis esquemas teológicos racionales. En Santa María Llavecía conocí a doña Esperanza Jiménez, una catequista de 80 años que había mantenido viva la devoción guadalupana durante décadas sin presencia sacerdotal. Cada amanecer, desde hace 50 años, ella subía al cerro que dominaba el pueblo para poner flores silvestres a los pies de una imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en una gruta natural. «Padre», me explicaba con una simplicidad que me conmovía, «la Virgencita me despierta cada día a las 5 de la mañana. Siento su mano en mi hombro y sé que es hora de ir a acompañarla. Ella se pone triste cuando está sola en el cerro». Su manera de hablar de la Virgen como de una persona con sentimientos, necesidades, presencia física real, desafiaba toda mi formación sobre la veneración mariana como devoción simbólica hacia la Madre de Cristo. Pero la transformación que esa devoción había obrado en su vida era evidente. Doña Esperanza irradiaba una paz, una alegría, una fortaleza espiritual que yo, con todos mis grados académicos, envidiaba en secreto. En San Juan Bautista Cuicatlán, don Aurelio Mendoza, un anciano mazateco de 90 años, me contó la historia de cómo la imagen de la Virgen de Guadalupe había protegido al pueblo durante la Revolución Cristera. Los soldados federales llegaron para quemar la iglesia, me relataba con voz temblorosa de emoción, pero cuando el capitán se acercó a la imagen de la Virgencita para prenderle fuego, ella le habló. Le dijo: «Hijo, ¿por qué quieres lastimar a tus hermanos? Yo soy la madre de todos los mexicanos». El capitán cayó de rodillas llorando, y en lugar de quemar la iglesia, se quedó 3 días ayudando a repararla. Estas historias, contadas con detalles específicos, fechas precisas, testimonios de múltiples testigos aún vivos, me ponían en una situación intelectualmente incómoda. Mi formación académica me decía que eran leyendas piadosas,
elaboraciones folclóricas de eventos históricos reales. Pero la consistencia de los testimonios, la transformación visible en las vidas de quienes las relataban y, sobre todo, la paz sobrenatural que se respiraba en esos lugares, comenzaban a crear grietas en mi escepticismo sistemático. Don Hilario, que se había convertido en mi guía indispensable por la sierra, notaba mi conflicto interno con esa sabiduría indígena que lee los corazones como libros abiertos. «Padre Francisco», me dijo una tarde mientras descansábamos en el atrio de la capilla de Santa María Tlahuitoltepec, «usted sabe mucho de Dios con la cabeza, y eso está muy bien. Pero aquí, en nuestros pueblos, nosotros conocemos a la Virgencita con el corazón. Algún día, cuando Dios lo decida, usted también la va a conocer así». Sus palabras, dichas sin ninguna intención de crítica sino con genuino cariño paternal, me molestaron más de lo que quise admitir. ¿Cómo podía un indígena con educación primaria incompleta sugerir que su conocimiento de lo divino era superior al mío? ¿Cómo podía insinuar que mis 15 años de formación teológica eran incompletos? Pero conforme pasaban los meses, y luego los años, algo inexplicable comenzó a suceder. Las comunidades que visitaba regularmente mostraban una vitalidad espiritual que contrastaba dramáticamente con las parroquias urbanas donde había hecho mis prácticas pastorales. Los matrimonios eran sólidos, los jóvenes respetaban a los ancianos, las familias oraban juntas, la honestidad en los negocios era la norma, la solidaridad comunitaria funcionaba de manera que haría envidiar a cualquier sociólogo. Y en el centro de todo ese bienestar social estaba siempre la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, no como devoción dominical, sino como relación personal, cotidiana, íntima. Las familias le consultaban las decisiones importantes. Los jóvenes le pedían orientación antes de emigrar a las ciudades. Los ancianos le confiaban sus preocupaciones sobre el futuro de las tradiciones. Los niños conversaban con ella como con una abuela querida. «Ve, padre», me decía don Hilario cuando yo comentaba la extraordinaria cohesión social de las comunidades, «aquí la Virgencita no está solo en la iglesia los domingos. Ella camina con nosotros en la milpa cuando sembramos el maíz, nos acompaña cuando vamos al río por agua, nos protege cuando hay tormentas en la montaña, nos consuela cuando alguien se enferma. Ella es nuestra madre verdadera, no solo una imagen bonita para admirar». Durante 15 años, acompañé a don Hilario por senderos que se convertían en rutas de peregrinación espontánea, donde cada piedra tenía una historia de milagro, cada árbol había sido testigo de una aparición, cada arroyo guardaba la memoria de una sanación inexplicable. Admiraba la fe sincera de las comunidades, pero mi mente analítica seguía clasificando todo como religiosidad popular hermosa, pero teológicamente imprecisa. Hasta que llegó septiembre de 2021 y Dios decidió que era hora de que este sacerdote arrogante aprendiera la diferencia entre conocer sobre Dios y conocer a Dios personalmente. La lección que estaba a punto de recibir en las montañas oaxaqueñas cambiaría para siempre no solo mi ministerio, sino mi manera de entender la realidad, los milagros y el poder maternal de Nuestra Señora de Guadalupe. Septiembre de 2021. Llegó a la Sierra Norte de Oaxaca con una urgencia que no había sentido en mis 15 años de ministerio. Don Hilario llevaba 3 semanas postrado por una fiebre alta que los remedios caseros no lograban controlar, y yo me debatía entre llevarlo al hospital de la ciudad o respetar su deseo de curarme aquí con las hierbas que la Virgencita me va a mostrar. Su fe en la sanación divina contrastaba dramáticamente con mi pragmatismo pastoral, pero había aprendido a no subestimar la sabiduría médica ancestral de las comunidades indígenas. Era un martes gris, cuando llegó el mensajero de San Pedro el Alto, un joven mazateco llamado Tomás, que había caminado durante 2 días para atravesar las montañas. Llegó agotado, con los guaraches desgastados y la respiración entrecortada por la urgencia de su misión. «Padre Francisco», me dijo en un español que mezclaba la desesperación con el respeto, «tiene que venir inmediatamente a nuestro pueblo. Ha llegado gente extraña, gente que dice que la Virgencita es mentira, que nuestras tradiciones son del diablo». Me contó que un grupo evangélico de Puebla, liderado por un pastor llamado Ezequiel Morales, había llegado al pueblo con promesas económicas tentadoras, trabajo asegurado en las maquiladoras, becas para los jóvenes, programas de vivienda,
todo a cambio de liberarse de la idolatría católica y entregar sus imágenes sagradas para ser quemadas públicamente. Varias familias, presionadas por años de pobreza extrema, ya habían cedido a la tentación. Ya quemaron la imagen de San José que estaba en la capilla, continuó Tomás con lágrimas en los ojos, y ahora quieren que entreguemos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que está en el altar mayor. Los ancianos se están resistiendo, pero algunos jóvenes dicen que prefieren trabajo en la ciudad que tradiciones viejas. La situación me llenó de una indignación pastoral que no había experimentado antes. Durante años había criticado intelectualmente la religiosidad popular, pero ahora que veía amenazadas esas tradiciones que las comunidades habían preservado durante siglos, comprendí su valor cultural y espiritual de una manera completamente nueva. Don Hilario, desde su lecho de enfermo, insistió en que fuera inmediatamente. «Padre», me dijo con voz débil pero firme, «esa gente no entiende lo que está haciendo. Están alejando a nuestros hermanos de la Madre que nunca los ha abandonado, de la Virgencita que los ha cuidado desde que eran niños. Tiene que ir y explicarles que ella es real, que su amor por nosotros es verdadero». En este momento crucial de la historia, quiero pedirte que compartas en los comentarios una palabra de fe. Si alguna vez has sentido la protección de la Virgen María o has experimentado su intercesión en tu vida, cuéntanos brevemente tu testimonio. Tu palabra puede fortalecer la fe de alguien que está pasando por momentos difíciles. Me entregó su imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, esa que llevaba cosida al pecho desde hacía décadas. Era un trozo de tela desgastada, con una estampilla que ya casi no conservaba los colores originales, pero que él veneraba como si fuera la tilma auténtica del Tepeyac. «Lleve esto con usted», me dijo tocando la imagen con dedos temblorosos de fiebre. «Ella lo va a cuidar en el camino. Yo no puedo acompañarlo esta vez, pero la Virgencita sí va a ir con usted». Tomé la imagen más por respeto hacia su devoción que por fe genuina en su poder protector. Era un gesto pastoral, una manera de tranquilizar a un enfermo querido, no un acto de confianza sobrenatural. Guardé la pequeña reliquia en el bolsillo interior de mi camisa, junto a mi corazón, siguiendo la costumbre que había observado en Don Hilario durante todos estos años. La madrugada del 15 de septiembre salí hacia San Pedro el Alto con mi mochila cargada de elementos para celebrar misa, agua suficiente para el día, algo de comida y la creciente preocupación de que llegara demasiado tarde para evitar una tragedia pastoral. El plan era sencillo: llegar al mediodía, reunir a los ancianos de la comunidad, celebrar una misa especial, explicar teológicamente por qué la veneración mariana no es idolatría y quedarse la noche para fortalecer la resistencia de los católicos locales. El sendero hacia San Pedro el Alto era uno que había recorrido decenas de veces con Don Hilario, una ruta de montaña que normalmente tomaba 6 horas de caminata constante. Conocía cada piedra, cada árbol señalizador, cada arroyo donde había que detenerse a descansar. Era una de las rutas más hermosas de la sierra. Atravesaba bosques de encinos gigantes, cruzaba praderas donde pastaban vacas criollas y ofrecía vistas panorámicas de valles que se perdían entre nubes. Pero esa mañana algo estaba diferente. A las 2 horas de caminata, cerca del paraje que los locales llamaban Piedra Blanca, por una formación rocosa que servía de referencia geográfica, una niebla espesa comenzó a descender desde las montañas más altas. Al principio pensé que era el fenómeno meteorológico normal de la temporada de lluvias, esas nubes bajas que se forman cuando el aire caliente del valle se encuentra con las corrientes frías de las alturas. Pero esta niebla era diferente. Descendía con una velocidad antinatural, como una cortina gris que se extendía horizontalmente en todas las direcciones. En menos de media hora, la visibilidad se redujo a 2 metros. Los senderos que había recorrido cientos de veces con Don Hilario ahora se veían idénticos, confusos como si la montaña hubiera cambiado de forma durante la noche. Seguí caminando durante horas, confiando en mi memoria topográfica y en las referencias naturales que había aprendido a identificar, la forma de ciertas rocas, la dirección de las corrientes de agua, el sonido del viento entre los diferentes tipos de árboles. Pero cuando la niebla finalmente comenzó a levantarse al atardecer, me encontré en un lugar que jamás había visto en mis 15 años de ministerio serrano. Era un barranco profundo, rodeado de encinos gigantes,
que debían tener siglos de antigüedad, con paredes rocosas casi verticales y sin ningún sendero visible que indicara una ruta de salida. El silencio era absoluto, ese silencio denso de la sierra que hace que hasta tu respiración suene amplificada, como si la montaña entera estuviera reteniendo el aliento. Mi primera reacción fue de irritación profesional. Había perdido un día completo de viaje. Llegaría a San Pedro el Alto con un día de retraso, tiempo precioso durante el cual el grupo evangélico podría haber convencido a más familias de abandonar sus tradiciones católicas. Pero conforme la oscuridad comenzó a caer con esa rapidez característica de las noches oaxaqueñas en septiembre, la irritación se transformó en preocupación genuina. Encendí mi linterna, pero la batería estaba débil y la luz apenas alumbraba unos metros. Revisé mi teléfono celular, sin señal, como era de esperarse en esa región montañosa. Decidí quedarme en el barranco hasta el amanecer, cuando podría orientarme mejor y encontrar una ruta de salida. Me senté contra un tronco caído, saqué mi breviario y comencé a rezar vísperas más por rutina clerical que por devoción auténtica. Fue entonces cuando escuché el primer aullido. No fue el ladrido perdido de un perro doméstico, ni el grito nocturno de algún ave rapaz. Era un sonido que helaba la sangre, gutural, salvaje, que parecía venir de las profundidades de la tierra misma. Se repetía cada pocos minutos, cada vez más cerca, con una cadencia que expresaba desesperación, hambre y algo más que mi mente urbana tardó en reconocer: peligro real, inminente, mortal. Los coyotes normalmente huyen de los humanos, me repetía mentalmente, tratando de tranquilizarme con datos zoológicos que había leído en libros académicos. Son animales tímidos que evitan el contacto con personas, pero este sonido era diferente. Había algo en esos aullidos que expresaba una desesperación que vuelve impredecibles y peligrosos a los animales salvajes. Tal vez llevaba días sin comer, tal vez estaba herido y no podía cazar normalmente. Tal vez había perdido a su manada y estaba solo, hambriento, desesperado. Sea como fuera, se acercaba directamente hacia donde yo estaba, y cada aullido sonaba más cerca, más urgente, más amenazante. Apagué la linterna y me quedé completamente inmóvil, esperando que pasara de largo. Pero el aullido siguiente sonó tan cerca que sentí mi corazón acelerarse violentamente. En el silencio que siguió, escuché algo que me llenó de un terror que jamás había experimentado. El sonido de patas sobre hojas secas, el jadeo entrecortado de un animal que se acerca sigilosamente a lo que considera su presa. Con manos temblorosas, encendí nuevamente la linterna, y su débil luz iluminó dos ojos amarillos brillando a menos de 10 metros de distancia. El coyote era enorme, mucho más grande de lo normal para la especie, con el pelaje erizado y las costillas marcándose dramáticamente bajo una piel que revelaba semanas de inanición. Tenía una herida abierta en el costado derecho que parecía infectada, lo que explicaba su comportamiento agresivo anormal. Sus ojos no mostraban el miedo instintivo que los animales salvajes sienten hacia los humanos. Mostraban hambre desesperada, dolor físico y una agresividad que me hizo comprender que estaba frente a una bestia que literalmente no tenía nada que perder. En ese momento de terror absoluto, cuando todos mis años de formación intelectual no me servían de nada, cuando mi teología sistemática no tenía respuestas para colmillos reales y hambre animal, mi mano se dirigió instintivamente al bolsillo donde guardaba la imagen de la Virgen que don Hilario me había confiado. Y ahí, en el silencio mortal de la sierra oaxaqueña, con la muerte brillando en ojos amarillos a pocos metros de distancia, estaba a punto de descubrir la diferencia entre conocer sobre los milagros y experimentar uno personalmente. La noche más larga de mi vida acababa de comenzar. Me puse de pie lentamente, cada movimiento calculado para no provocar al animal hambriento que tenía frente a mí. Busqué desesperadamente alguna rama gruesa con la que defenderme, alguna piedra que pudiera usar como arma, pero el movimiento hizo que el coyote gruñera amenazadoramente, un sonido gutural que salía de lo más profundo de su garganta como el rugido de una bestia primordial. Sus músculos se tensaron visiblemente, la cabeza se bajó en posición de ataque, las orejas se echaron completamente hacia atrás. Todos los signos inequívocos de un animal que ya no tiene miedo, que ya no duda, que se prepara para saltar sobre su presa. «Dios mío», murmuré,
y mi voz sonó patéticamente débil en la vastedad silenciosa de la noche oaxaqueña. El coyote dio un paso adelante, luego otro, con la gracia letal de un depredador que sabe que tiene a su víctima acorralada. La distancia entre nosotros se redujo a 5 metros, luego a 4, luego a 3. Podía ver perfectamente la saliva goteando de sus colmillos afilados, podía escuchar su respiración agitada y dolorosa, podía sentir su desesperación hambrienta como una fuerza física que llenaba el aire nocturno. En ese momento de terror absoluto, cuando la muerte animal brillaba en ojos amarillos que no mostraban piedad ni vacilación, cuando todos mis años de formación intelectual, mi teología sistemática, mis grados académicos no me servían absolutamente de nada frente a la realidad brutal de colmillos reales, listos para desgarrar mi carne, mi mano derecha se dirigió instintivamente al bolsillo interior de mi camisa. Toqué la imagen gastada que don Hilario me había confiado, esa pequeña reliquia de tela desgastada que él veneraba como si fuera la tilma original del Tepeyac, y en un acto de desesperación pura que trascendía mis dudas intelectuales, la saqué con dedos temblorosos. No fue un acto de fe genuina, sino de pánico absoluto, el gesto desesperado de un hombre que sabe que va a morir y se aferra a cualquier cosa, incluso a algo en lo que no cree completamente. «Virgen de Guadalupe», grité con toda la fuerza que me quedaba, alzando la imagen hacia el coyote que ya se preparaba para el salto final. «Madre de las Américas, Madre de todos los mexicanos, no me abandones. Si realmente existes, si realmente tienes poder, sálvame». Mi grito desesperado resonó entre las paredes rocosas del barranco y se perdió en la inmensidad de la sierra. Pero algo extraordinario comenzó a suceder inmediatamente después. La pequeña imagen de tela gastada que tenía en mis manos comenzó a irradiar una luz suave, dorada y azul celeste, que creció gradualmente desde apenas un brillo imperceptible hasta convertirse en una luminosidad que iluminaba todo el barranco con un resplandor que no tenía nada que ver con la luz artificial de las linternas ni con el brillo natural de las estrellas. Era una luz que parecía venir del mismo corazón del universo, cálida pero no caliente, brillante pero no cegadora, imposible de explicar con las leyes físicas que había estudiado en el seminario. Una luz que no solo iluminaba, sino que consolaba, que no solo alumbraba, sino que tranquilizaba, que llenaba el aire nocturno de una presencia que mi alma reconoció inmediatamente, aunque mi mente se resistiera a aceptarla. El coyote se detuvo en seco, como si una fuerza invisible pero absolutamente real lo hubiera paralizado en el momento exacto de su ataque. Sus ojos amarillos, que segundos antes brillaban con la ferocidad hambrienta de un depredador desesperado, ahora mostraban algo que jamás pensé que vería en un animal salvaje: reverencia. Una reverencia tan profunda, tan genuina, que parecía brotar de algún instinto primordial que reconocía la presencia de lo sagrado. Se quedó completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la luz que emanaba de la imagen, las orejas ya no echadas hacia atrás, sino erguidas en actitud de escucha, el cuerpo ya no tenso para el ataque, sino relajado, en una postura que solo puedo describir como contemplativa. Era como si estuviera viendo algo que yo aún no podía percibir, escuchando una voz que mis oídos humanos no alcanzaban a captar. Y entonces, ella apareció. Nuestra Señora de Guadalupe se manifestó entre el coyote y yo, no como una visión etérea o una aparición translúcida que pudiera atribuirse a alucinaciones provocadas por el terror, sino con la solidez tridimensional y la presencia física de una persona absolutamente real. Llevaba su manto azul estrellado exactamente como en la tilma del Tepeyac, su túnica rosa que se movía suavemente aunque no había viento en el barranco, sus manos juntas en oración, su rostro moreno de una belleza que trascendía toda descripción humana. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, esos ojos maternales que había visto reproducidos en miles de imágenes durante toda mi vida, pero que ahora contemplaba directamente, personalmente, íntimamente. Me miraron con una ternura que derritió instantáneamente cada muralla intelectual que había construido alrededor de mi corazón durante años de formación académica racionalista. En esa mirada había comprensión perfecta, perdón incondicional por todas mis dudas, amor maternal absoluto y algo más profundo aún, una pregunta silenciosa pero clara.
Si esta aparición milagrosa te está conmoviendo, comparte este testimonio para que más personas conozcan el poder real de Nuestra Señora de Guadalupe. Tu compartir puede ser el instrumento que la Virgen use para tocar el corazón de alguien que necesita experimentar su amor. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?, me dijo con una voz que sonaba como la música más hermosa jamás compuesta, mezclada con el susurro del viento entre los pinos centenarios. ¿Por qué dudas de mi presencia entre mis hijos más simples y necesitados? Sus palabras no llevaban reproche, sino invitación amorosa, no condenación por mi escepticismo, sino ternura maternal hacia un hijo que había olvidado cómo confiar en el amor de su madre. Cada palabra que pronunciaba resonaba no solo en mis oídos, sino directamente en mi alma, como si estuviera hablando en un idioma que mi espíritu entendía perfectamente, aunque mi mente siguiera luchando por procesar la imposibilidad racional de lo que estaba experimentando. Era la voz que toda alma humana reconoce instintivamente, la voz de la Madre perfecta, de la protectora incondicional, del amor que no pone condiciones ni exige méritos. Luego, con movimientos que irradiaban una gracia que solo puede describirse como celestial, se acercó lentamente al coyote herido. El animal, que minutos antes había sido una máquina de muerte desesperada, ahora esperaba sumisamente, como si reconociera a alguien a quien había estado buscando sin saberlo durante toda su vida de dolor, hambre y supervivencia en la sierra hostil. «Hijo mío», le dijo Nuestra Señora de Guadalupe, con la misma ternura infinita con que me había hablado a mí, extendiendo su mano derecha hacia la cabeza del animal, con un gesto de compasión maternal que abarcaba no solo a los seres humanos, sino a toda la creación doliente. «Vuelve en paz. Hoy no habrá sangre bajo mi manto protector. Tu dolor ha terminado, tu hambre ha sido saciada, tu herida ha sido sanada». El milagro que siguió fue tan hermoso, tan poderoso, tan visiblemente real que las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de miedo o de alivio por haber escapado de la muerte, sino lágrimas de reconocimiento. Estaba presenciando el poder creador de Dios manifestándose directamente a través de la intercesión maternal de la Virgen de Guadalupe. La herida infectada del costado del coyote comenzó a cerrarse visiblemente ante mis ojos, como si una fuerza sanadora invisible estuviera tejiendo nuevamente los tejidos desgarrados. El pelaje erizado y sucio se suavizó gradualmente, recuperando el brillo y la textura saludable. Los ojos amarillos perdieron completamente su brillo desesperado y se llenaron de una calma profunda que jamás había visto en ningún ser vivo, una paz que parecía brotar de haber encontrado finalmente lo que toda criatura busca, el amor incondicional de su creador. El coyote, ahora completamente transformado y sanado, se inclinó ante la Virgen en lo que solo puedo describir como una reverencia perfecta, un acto de adoración que brotaba espontáneamente de su naturaleza animal purificada por el contacto con lo divino. Luego me miró directamente a los ojos, no con agresión ni con miedo, sino con algo que me conmovió hasta el alma: gratitud. Una gratitud tan pura, tan genuina, que me hizo comprender que los animales también participan del plan de salvación divina de maneras que nuestro antropocentrismo teológico raramente considera. Lentamente, sin prisa pero sin vacilación, se alejó entre los árboles centenarios hasta desaparecer completamente en la noche oaxaqueña, pero no como un animal que huye, sino como una criatura que ha cumplido su papel en un plan divino más grande que cualquier comprensión humana. Durante varios minutos eternos, Nuestra Señora de Guadalupe permaneció conmigo en el silencio sagrado del barranco, y ese silencio fue la conversación más profunda, más transformadora de toda mi vida. Sin necesidad de palabras audibles, me transmitió todo lo que necesitaba entender, que la fe de don Hilario y de las comunidades indígenas no era superstición folclore, sino sabiduría espiritual auténtica, que mi arrogancia intelectual me había cegado ante milagros cotidianos que sucedían constantemente a mi alrededor, que Ela había estado esperando pacientemente durante 15 años completos a que mi corazón se abriera finalmente a su presencia real y constante. «Ve ahora, hijo mío», me dijo finalmente, con voz que contenía todo el amor del universo concentrado en unas pocas palabras, «y cuenta lo que has visto».
Pero recuerda siempre, los milagros no son espectáculos para impresionar a los incrédulos, sino manifestaciones del amor divino para fortalecer la fe de mis hijos. Úsalos siempre para amar más, para servir mejor, para acercar los corazones al sagrado corazón de mi Hijo. Con esas palabras que se grabaron en mi alma como inscripciones eternas, comenzó a desvanecerse lentamente, no desapareciendo abruptamente como en las películas, sino diluyéndose gradualmente en la luz dorada que había iluminado el barranco. La luminosidad celestial se mantuvo durante varios minutos más, como una bendición prolongada, hasta que finalmente se concentró nuevamente en la pequeña imagen que tenía en mis manos. Me quedé allí, arrodillado sobre las hojas secas del suelo del barranco, llorando como no había llorado desde mi infancia más temprana. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de reconocimiento profundo. Acababa de conocer personalmente a mi Madre Celestial, y todos mis años de dudas intelectuales, de escepticismo académico, de fe puramente racional, se habían desmoronado completamente ante 5 minutos de amor divino puro. La imagen que don Hilario me había confiado ahora irradiaba una luz suave pero constante, visible incluso en la oscuridad de la noche, como si la Virgen hubiera dejado una parte permanente de su presencia en aquella tela humilde. Era la prueba tangible, física, de que lo que había experimentado no era una alucinación provocada por el terror, sino un encuentro real con lo sobrenatural. Cuando finalmente amaneció sobre la sierra oaxaqueña, descubrí que una senda clara y bien definida se extendía desde el barranco hacia las montañas, un sendero que definitivamente no había estado ahí la noche anterior. Lo seguí durante exactamente 2 horas, y me llevó directamente a la entrada de San Pedro el Alto, donde los ancianos de la comunidad me esperaban como si hubieran sabido exactamente cuándo llegaría. «Padre Francisco», me dijo don Aurelio, el más anciano de la comunidad, un hombre mazateco de 80 años con ojos que brillaban de expectación, «soñamos con usted anoche, y también con la señora de la tilma. Ella nos dijo en sueños que usted vendría con el amanecer y que traería una prueba visible de su amor infinito por nosotros, sus hijos olvidados de la montaña». La transformación que estaba a punto de presenciar en San Pedro el Alto sería tan milagrosa como la aparición nocturna que había cambiado mi vida para siempre. Cuando saqué la imagen que don Hilario me había confiado en la entrada de San Pedro el Alto, los ancianos mazatecos se postraron inmediatamente en el suelo polvoroso, no en una reverencia ceremonial, sino con esa espontaneidad que solo produce el reconocimiento auténtico de lo sagrado. La pequeña estampa gastada ahora irradiaba una luz suave pero constante, visible incluso bajo el sol matutino de septiembre, el mismo resplandor dorado y azul celeste que había visto durante la aparición nocturna. Era como si Nuestra Señora de Guadalupe hubiera dejado una parte permanente de su presencia maternal en aquella tela humilde, transformándola en una reliquia viviente de su amor infinito. «Es el milagro que nos prometió en sueños», exclamó doña Esperanza Morales, una anciana catequista de 70 años que había mantenido viva la devoción guadalupana en el pueblo durante décadas de abandono pastoral. «La Virgencita nos dijo que vendría un sacerdote con una prueba de su poder, y aquí está». Sus lágrimas de alegría se mezclaban con las de toda la comunidad que se había reunido espontáneamente al ver la luminosidad sobrenatural que emanaba de la imagen. La noticia del milagro se extendió por todo San Pedro el Alto en cuestión de minutos. Familias enteras salían de sus casas de adobe llevando a niños pequeños, ancianos enfermos, jóvenes que habían comenzado a dudar de sus tradiciones católicas presionados por las promesas económicas del grupo evangélico. Todos querían ver, tocar, venerar la imagen que brillaba con luz celestial, que confirmaba visiblemente todo lo que sus abuelos les habían enseñado sobre el poder real de la morenita del Tepeyac. Pero la conversión más dramática estaba por llegar. Ezequiel Morales, el pastor evangélico que había llegado desde Puebla con la misión de liberar a la comunidad de la idolatría católica, se acercó al grupo de ancianos postratos con expresión de incredulidad que gradualmente se transformó en terror espiritual. Era un hombre de mediana edad, alto, de barba cuidadosamente recortada, que vestía traje oscuro y llevaba una Biblia de cuero bajo el brazo como símbolo de autoridad religiosa. «Esto tiene que ser un truco», murmuró al principio. «Algún tipo de tecnología oculta, una ilusión óptica.
pero cuando se acercó lo suficiente para examinar de cerca la imagen que resplandecía en mis manos, cuando vio que la luz emanaba realmente de la tela, sin ningún dispositivo artificial, cuando sintió la presencia sobrenatural que llenaba el aire matutino como incienso invisible, algo cambió profundamente en su rostro. «Hermano pastor», le dije con la autoridad espiritual de quien acaba de vivir un encuentro personal con lo divino, «esta imagen me acompañó anoche cuando Nuestra Señora de Guadalupe se me apareció para salvarme de un coyote hambriento en el barranco de Piedra Blanca. Ella me dijo que viniera aquí para demostrar que su amor por estas comunidades indígenas es real, poderoso, transformador». Le relaté completo mi testimonio, sin omitir ningún detalle, mientras él escuchaba con expresión de creciente conmoción. Al terminar mi relato, Ezequiel Morales se acercó lentamente a la imagen resplandeciente, extendió su mano temblorosa para tocarla, y en el momento exacto en que sus dedos hicieron contacto con la tela bendecida, cayó de rodillas como fulminado por una fuerza invisible pero amorosa. Esta transformación milagrosa puede tocar también tu vida. Suscríbete para conocer más testimonios reales del poder de Nuestra Señora de Guadalupe y comparte esta historia para que más personas descubran su amor maternal. «Perdóname, Señor», gritó con voz quebrada por lágrimas de arrepentimiento auténtico. «Perdóname, Virgen Santísima, no sabía que eras real, no sabía que tu amor por estos pueblos era verdadero. He venido a destruir algo sagrado sin entenderlo. He intentado alejar a tus hijos de la madre que los ha cuidado durante siglos». Su conversión fue tan visible, tan genuina, que incluso las familias que habían comenzado a seguirlo se acercaron conmovidas por su testimonio de arrepentimiento. Entre sollozos que brotaban de lo más profundo de su alma, me confesó que había comenzado a dudar de su propia misión evangélica desde que llegó a la sierra oaxaqueña. «Padre», me dijo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, «vine aquí convencido de que estas comunidades vivían en el error religioso, pero desde el primer día me impresionó la autenticidad de su fe, la paz que irradiaban sus familias, la honestidad de sus negocios, la solidaridad entre vecinos. Vi una cristiandad más pura aquí que en muchas iglesias evangélicas urbanas. Quiero volver a la Iglesia Católica», me suplicó con humildad genuina. «Quiero conocer personalmente a la madre que usted encontró en la montaña. Quiero ser parte de esta tradición que he intentado destruir por ignorancia». Su petición conmovió profundamente a toda la comunidad, que lo recibió no como un enemigo vencido, sino como un hermano perdido que había encontrado el camino de regreso a casa. Durante los días siguientes, las familias que habían entregado sus imágenes sagradas para ser quemadas, las recuperaron de entre las cenizas, en un milagro secundario que confirmaba el poder protector de la Virgen de Guadalupe. Muchas imágenes habían sobrevivido intactas al fuego destructor, como si una fuerza invisible las hubiera protegido de las llamas. Otras mostraban solo daños menores, que parecían cicatrices honorables de una batalla espiritual ganada por el amor sobre el odio, por la fe sobre la incredulidad. La comunidad completa pidió celebrar una misa especial de acción de gracias a Nuestra Señora de Guadalupe, y esa celebración se extendió durante 3 días completos. Familias de pueblos remotos caminaron durante jornadas enteras para participar en la liturgia de gratitud, trayendo flores silvestres, frutos de sus milpas, artesanías hechas con devoción, todo como ofrenda a la Virgen que había demostrado una vez más su amor preferencial por los pobres y sencillos. Durante esos días de celebración continua, pude predicar con una autoridad espiritual que jamás había experimentado antes. Ya no era el teólogo académico que explicaba doctrinas desde la distancia intelectual, sino el testigo directo que había vivido personalmente el poder transformador de la fe. Mis homilías brotaban del corazón como manantiales de agua viva, y veía en los rostros de los fieles el mismo reconocimiento que había experimentado yo, el reconocimiento de la verdad vivida, no solo estudiada. Han pasado 3 años desde aquella noche en el barranco de Piedra Blanca, y la imagen que don Hilario me confió sigue irradiando su luz suave y consoladora. Los peregrinos llegan desde comunidades remotas de toda la Sierra Norte de Oaxaca, y muchos incluso desde otros estados de la República, para contemplar la reliquia milagrosa y pedir la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe del Coyote.
como ha comenzado a conocerse, la advocación que nació de mi experiencia. En el lugar exacto donde ocurrió la aparición, la comunidad de San Pedro el Alto construyó una pequeña capilla de piedra y adobe que han llamado Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe del Coyote. La edificaron con sus propias manos, cargando materiales por senderos de montaña, trabajando en faenas comunitarias que se convertían en actos de oración colectiva. La capilla es humilde pero hermosa, con una ventana circular en el altar mayor que enmarca perfectamente el barranco donde recibí la gracia de conocer personalmente a la madre de todos los mexicanos. Cada año, el 15 de septiembre, cientos de familias indígenas suben caminando hasta el santuario para agradecer a la Virgen por su protección constante. Don Hilario, completamente recuperado de su enfermedad como por milagro, me acompaña siempre en esas peregrinaciones anuales que se han convertido en manifestaciones extraordinarias de fe popular auténtica. «¿Ya ve, Padre Francisco?», me dice cada vez, sonriendo con esa sabiduría que solo tienen los que nunca dudaron. La Virgencita siempre estuvo aquí, caminando por nuestros senderos, cuidando a sus hijos más pobres. Solo tenía que dejar que su amor fuera más grande que su inteligencia, que su sabiduría fuera más importante que sus libros. Ezequiel Morales se convirtió en uno de los catequistas más entusiastas del santuario. Fundó un ministerio dedicado a reconciliar a hermanos cristianos que habían sido divididos por diferencias denominacionales, usando su testimonio personal de conversión para demostrar que la Virgen de Guadalupe es madre de unidad, no de división, fuente de amor que trasciende las fronteras teológicas artificiales. Don Aurelio Mendoza, el anciano mazateco que me recibió en San Pedro el Alto, falleció en paz el año pasado a los 83 años, pero antes de morir me entregó un testimonio escrito en español y mazateco sobre el milagro que había presenciado. «Padre», me dijo en su lecho de muerte, «cuente esta historia a todo el mundo. La gente necesita saber que la Virgencita sigue obrando milagros, que sigue cuidando a sus hijos, especialmente a los más olvidados». Hoy, mientras escribo estas líneas desde la pequeña casa parroquial de San Pedro el Alto, donde decidí establecer mi residencia permanente después del milagro, puedo ver por la ventana el santuario que los fieles construyeron con sus propias manos. La capilla se ve pequeña contra la inmensidad de la sierra oaxaqueña, pero irradia una presencia espiritual que transforma toda la geografía circundante en tierra sagrada. Ya no soy el teólogo arrogante que llegó a Oaxaca en 2006, convencido de que su misión era purificar la religiosidad popular de las comunidades indígenas. Ahora soy un hijo que sabe que su Madre Celestial lo mira desde el cielo estrellado de estas montañas, que lo acompaña en cada visita pastoral, que lo protege en cada momento de peligro o duda. La fe ya no es para mí un ejercicio intelectual que se resuelve con argumentos tomistas, sino una experiencia vivida que se respira con cada amanecer oaxaqueño, que se siente en cada latido del corazón, que se confirma en cada milagro cotidiano que presencio en estas comunidades transformadas por el amor maternal de la Virgen de Guadalupe. Cada vez que alguien me pregunta si realmente creo en los milagros marianos, si de verdad pienso que las apariciones siguen ocurriendo en nuestros días, toco la imagen bendecida que llevo siempre sobre el corazón, miro hacia el barranco donde conocí personalmente a la madre de todos los mexicanos y respondo con la certeza de quien ha visto el rostro del amor puro. Si tú también dudas de su presencia real en nuestras vidas, si piensas que los milagros son cosas del pasado o leyendas piadosas, sin fundamento, recuerda esta historia que te he contado con toda honestidad. Nuestra Señora de Guadalupe sigue caminando por las montañas de México, sigue protegiendo a quienes la buscan con corazón sincero, sigue obrando milagros para aquellos que tienen la humildad de pedirle ayuda en momentos de verdadera necesidad. Porque al final, hermanos que me escuchan, la fe no se trata de entender todos los misterios divinos con la razón humana, sino de confiar en el amor de una madre que dio su vida por salvarnos. Y cuando confías completamente en el amor maternal de Nuestra Señora de Guadalupe, descubres que no hay coyote lo suficientemente feroz, no hay barranco lo suficientemente profundo, no hay noche lo suficientemente oscura que pueda separarte de su protección infinita. La Virgen de Guadalupe vive, camina entre nosotros en las montañas oaxaqueñas
y sigue salvando vidas de maneras que desafían toda explicación racional, pero que llenan el corazón de una certeza que trasciende cualquier duda intelectual. Lo sé, porque yo soy una de esas vidas salvadas, transformadas, bendecidas por su amor maternal, que no conoce límites ni condiciones. Si esta historia transformó tu perspectiva sobre el poder real de Nuestra Señora de Guadalupe, compártela con quienes necesitan experimentar su amor. La Virgen usa nuestros testimonios compartidos para seguir obrando milagros en corazones que buscan esperanza. Suscríbete para más historias auténticas de fe que cambiarán tu vida.